¿Qué tal, queridos amigos? Este fin de semana el Zócalo se llenó, pero por diversas protestas. No solamente pues, el grupo de Frena que ocupa la mitad del Zócalo porque hay ahí un parapeto que les impide llegar cerca de Palacio Nacional, pero esa otra mitad pues fue aprovechada por los que protestaban una vez más por la desaparición de los 43 jóvenes normalistas de Ayotzinapa, de la escuela rural Isidro Burgos. Ahí estaban, protestaron, rompieron el cerco policiaco, pintaron en la puerta Mariana del Palacio Nacional, una puerta que tiene un valor histórico importante, y causaron 6 heridos. La manifestación que estaba junto al Palacio Nacional, como que la tenían reservada para ellos. Los otros, los de Frena, pues están replegados en la segunda mitad del Zócalo. Son parte de los elementos selectivos que utiliza el gobierno de este país para manipular las cosas. Los que cree controlar tienen el privilegio de la plancha del Zócalo, la parte cercana a Palacio Nacional. Los que no están conformes con el señor que gobierna están replegados a la segunda mitad. Así es como se manejan las cosas en este país nuestro, en donde se finge todo, en donde se manipula todo, en donde se engaña miserablemente a una población que, por desgracia, sigue en gran proporción creyendo en todas las barbaridades que dicen en la presidencia. El día de ayer, Beatriz Gutiérrez Müller, la que dice que no es primera dama, pero que se mete en todo, dijo que se habían desaparecido archivos históricos importantes. ¿Dónde están esos archivos? Hay que localizarlos, porque son parte de la historia de nuestra nación, de la memoria histórica. Y sin embargo se fueron. Así como creen que van a ir desapareciendo las manifestaciones en contra de esta cuarta transformación. Para lamentación de todos, las cosas van empeorando. Van empeorando en todos los sentidos. La economía no crece, ni siquiera porque ya se obliga a los obreros, a los trabajadores, a los empleados a ir a sus respectivas labores en tiempos de pandemia, de una pandemia que el hipócrita Hugo López-Gatell dice que no vamos a tener que sufrir la segunda ola de la pandemia como está empezando a darse en Europa, sino que tendremos que seguir dentro de la primera, o sea, no va a haber segunda ola porque estamos en la primera todavía. Y entonces empieza a dar las cifras y las cifras y las cifras, cada vez más espeluznantes, aunque oficialmente no se dice la realidad de las estadísticas. Son muchos más los muertos, son muchos más los infectados. Si se hiciera un recuento correcto, México estaría en materia de decesos por encima incluso de los muertos que oficialmente dice haber sufrido la nación más poderosa de la tierra, que por cierto está ahora calientita con el tema de las elecciones allá en Estados Unidos. Hay mucho calor, hay mucho activismo político y hay incluso divisiones entre las familias, como pudimos ver en un debate dentro de una familia o de varias familias, en donde el padre es partidario de Trump, el hijo es partidario de Joe Biden. Y la realidad es que los números siguen señalando a Joe Biden como favorito. Los lectores y los que nos hacen favor de ver a través de estos videos insisten desde los Estados Unidos en que los latinos no apoyan a Biden sino a Trump. Pero yo no entiendo esta postura porque Trump ha sido especialmente duro con los mexicanos. No se olviden de todas las injurias que nos dedicó este personaje
que a mí me parece siniestro. No entiendo cómo pueden hablar bien de alguien que los ha denostado, que los ha perseguido, que ha insistido en que México va a pagar por el muro de la ignominia, que por cierto aún no se termina por fortuna, que vamos a tener que seguir sufriendo las bajezas de los Estados Unidos. Ahora la frontera está cerrada por la pandemia, dicen, pero le encantaría al señor Trump que estuviera cerrada permanentemente. Fíjense, empezamos a hablar de la violencia y estamos terminando de hablar del gran problema que significa para nosotros la elección de los Estados Unidos. Una elección que, por supuesto, va a resolver o a dirigir o a estancar el futuro de nuestro país, pero en la que no podemos nosotros votar, porque somos mexicanos y no tenemos acceso a las urnas. Una elección que seguramente tendrá más influencia en nuestras vidas posteriores que las elecciones nacionales nuestras. Pero solamente podemos ser testigos de piedra, y sobre todo orientar a nuestros amables amigos que nos siguen en los Estados Unidos a que reflexionen bien, porque la opción de reelegir a Trump sería terrible para nuestro país, porque tenemos a un presidente que ya se entregó en las manos de Trump, a pesar de las injurias, a pesar de los antecedentes, a pesar de su libro, Oye Trump, en este tono de exigencia, a pesar de que dijo que iba a defender la soberanía nacional, ahora resulta que tenemos a un presidente que se dice profundamente amigo del señor Trump. Si pierde Trump, tendremos la esperanza de que López Obrador rectifique en algunas de sus políticas, sobre todo en lo que se refiere al combate contra el narcotráfico, que ha generado aún dentro de esta maldita pandemia una mayor violencia. Claro, porque tienen los carriles más libres y pueden actuar con mayor impunidad. Los que se van, los que agarran, ya están relevados inmediatamente. Y esto es el cuento de nunca acabar, porque la única manera de acabar con el narcotráfico como está es evitando que siga el mercado negro haciendo de las suyas, es evitando que el gran consumidor de cocaína, de amapola, de marihuana, que son los Estados Unidos, el gran consumidor, el verdadero motor de la economía del narcotráfico, está allí, no en México, porque en Estados Unidos ni siquiera hay una confiscación, nada. Pero eso sí, le echan la culpa a los vecinos del sur. Al rato van a empezar a decir que también por Canadá se mete la droga, y se mete la droga. Pero esto ya es otra historia, porque en Europa también se están quejando muchos de que ya está llegando la droga mexicana. Y volvemos a repetir, fíjense, comenzamos hablando de las manifestaciones y estamos acabando de hablar con las drogas, los narcotraficantes y Europa. Menudo panorama del presente. Lo siento, no me van a callar, y lo digo hoy y siempre con cero cobardía.